poco eso, ¿no? El análisis de la coyuntura, yendo más allá de ese sensacionalismo que nos podemos encontrar en los grandes medios, Edu, ¿cuál es la situación que tenemos hoy en Corea? Pues una situación que continúa lo que empezó a mediados del año 2020, 2022. Aquí ya os hemos estado contando. De hecho, fue un poco el motivo por el que entré yo aquí a Descifra, ¿no? A explicar un poquito qué es lo que estaba pasando en Corea. Por qué de repente, desde la tensa calma que se vivió durante 5 años, más o menos, hay que matizarla, durante el gobierno de Moon Jae-in en el sur, por qué de repente entraba un nuevo gobierno en el sur y todo eso se venía abajo, ¿no? Y volvíamos a estar en niveles de tensión y de riesgo de guerra similares a los que había habido con los gobiernos de Lee Myung-pak, con los gobiernos de Park Geun-hye, con gobiernos en los que no voy a decir que la guerra estuvo llamando a las puertas de la península de Corea, pero sí que la diplomacia se dejó totalmente a un lado. Y volvíamos a esa situación con el gobierno de Yoon Suk-yeol, que todavía tiene, por cierto, hasta el 2027. Y os estábamos contando esto. Vamos a poner un poquito de perspectiva de lo que ha pasado últimamente, de lo que ha pasado en las últimas semanas, para a partir de ahí poder conversar para tener una visión más amplia de qué es lo que está pasando en general en la península de Corea. Por cierto, en un momento en el que tenemos elecciones en Corea del Sur. El día, si no me equivoco, el día 10, es decir, en una semana, tenemos elecciones legislativas. Se renueva el 100% del aparato legislativo en Corea del Sur y nos va a servir no tanto para ver contrapesos, porque es cierto que el oficialismo de la derecha surcoreana ya tiene minoría, ya está en minoría en el Parlamento, sino para ver más bien cómo de reales son esas encuestas que dan una baja popularidad al actual presidente Yoon Suk-yeol. Va a ser interesante para eso. En teoría también tenemos elecciones en Corea del Norte. Supuestamente las teníamos en marzo. De momento no sabemos nada. No tenemos los que estamos intentando seguir la actualidad política en Corea del Norte y en Corea del Sur. No nos está llegando esa información. Varios medios ya hablaban de un misterioso silencio, ¿no? Con respecto a las elecciones. Se piensa que incluso podrían ser el propio día 10 para que fueran en misma fecha que en Corea del Sur. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso. Os pongo un momentito un vídeo, son 2 minutos, vídeo introductorio de lo que vamos a hablar ahora, pero así os pongo a todos en contexto y os cuento qué es lo que ha pasado y por qué tenemos que abrir, que poner como punto de central de un directo lo que está pasando en Corea. Vamos con ese vídeo. 시험 발사를 현지에서 지도하셨습니다. 조선노동당 중앙위원회 부부장 김종식 동지가 동행했습니다. 현지에서 미사일 총국장 장창하 대장과 국방과학연구부문 지도 간부들이 김정은 동지를 영접했습니다. 시험 발사는 신형 중장거리 극초음속 미사일의 전반적인 설계 기술적 특성들을 확증하며 무기 체계의 믿음성을 검증하는 데 목적을 두었습니다. 새로운 이 무기 체계의 첫 시험 발사는 안전을 고려하여 사거리를 1000km 한도 내로 국한시키고 2계단 발동기의 시동 지연과 능동 구간에서의 급격한 궤도 변경 비행 방식으로 속도와 고도를 강제 제한하면서 극초음속 활공 비행 전투부의 활공 도약형 비행 궤도 특성과 측면 기동 능력을 확증하는 방법으로 진행했습니다. 저국과 인민의 운명에 대한 순관 책임감을 안으시고 억척불변의 의지와 진함없는 정력으로 첨단 무기 개발 완성에 무수한 초행길들을 몸소 개척해 주시고 그 끊임없는 비약적 발전을 위한 화선에서 끝없는 헌신과 노고를 바쳐가고 계시는 발사를 현지에서 지도. Bueno, pues esto que habéis visto era básicamente el anuncio que se daba en la televisión pública norcoreana de la confirmación de
lo que los medios estatales norcoreanos han confirmado como un lanzamiento exitoso de un nuevo misil hipersónico de medio alcance. Esto es importante porque estamos viendo en los últimos tiempos desarrollos acelerados de la industria armamentística norcoreana. Por cierto, en un contexto en el que se profundizaba, ¿no?, este discurso, sobre todo en muchos medios de Estados Unidos y de actores aliados. Lo comentábamos antes con Pablo, ¿no? De estos actores hostiles, pues Corea del Norte, pero también Irán, pero también Rusia, pero en parte también China, sobre los cuales se vertía una retórica de que eran al mismo tiempo sistemas que amenazaban permanentemente a Occidente, que tenían la capacidad de destruir a los actores occidentales, y al mismo tiempo como estados en ruinas o incapaces de solventar sus propias situaciones, o incapaces de afrontar o de dotarse de estabilidad. Y en ese contexto de esa retórica, por cierto, de varios meses en los que se hablaba de que Corea del Norte estaba atravesando una crisis muy importante, por lo que nos comentaba antes Pablo, ¿no?, en el directo de hace unas horas, que Corea del Norte había sido capaz, en apenas unas semanas, de dar más munición al ejército ruso que la que todos los aliados de Ucrania durante muchísimo tiempo habían podido dotar al ejército ucraniano. Entonces, lo que estamos viendo es este desarrollo de este misil, el Hwasong-16B, del que todavía no tenemos especificaciones técnicas por parte del gobierno norcoreano, de las agencias estatales norcoreanas. Vamos a ver qué es lo que dicen al respecto. Vamos a ver si lo terminan de probar cuando vuelven a hacer esas pruebas. Pero lo que sí nos constata es que esa lógica de desarrollo armamentístico, que tiene décadas, ¿no?, que si queréis luego podemos profundizar, aunque tenemos artículos en la web y todo al respecto, se sigue profundizando y se sigue concretando después de ya 10 años de gobierno de Kim Jong-un, sigue concretándose esa lógica, y además con un mayor acercamiento a Rusia. Y esto lo hablábamos el otro día. Todavía no podemos definir la relación entre Corea del Norte y Rusia como una alianza, no se puede, sería incorrecto, pero sí podemos hablar de importantes acercamientos logísticos y de lo que yo decía el otro día, de una coincidencia de intereses. Y son las coincidencias de intereses las que a menudo terminan generando alianzas, o las que abren la puerta para alianzas. Corea del Norte desde hace mucho tiempo pretendía internacionalizar el conflicto desde su lado, que esto lo hablábamos el otro día también. Corea del Sur y Estados Unidos tienen el conflicto internacionalizado porque en el caso de una guerra directa con Corea del Norte habría implicación de una u otra forma de numerosos actores a lo largo del globo. Lo que pasa es que no estaba seguro, no había ningún actor a lo largo del globo que en caso de estallar un conflicto podríamos decir este entraría en favor de Corea del Norte. Y Corea del Norte durante mucho tiempo, pese a sus dificultades en términos de diplomacia, por las propias características de su sistema, había intentado esto. Y con Rusia parece estar caminando en la dirección de conseguirlo. Y habría que ver si este desarrollo armamentístico está relacionado con, por ejemplo, la cumbre que vivimos hace no mucho tiempo, hace unos pocos meses, entre Kim Jong-un y Corea del Norte, entre Kim Jong-un y Vladimir Putin, entre Rusia y Corea del Norte, en la cual hubo intercambio de información militar. Hubo, entre comillas, acuerdos, no sé si diría tanto, ¿no?, pero al menos concordancias en términos de intercambio de tecnología, de información de tecnología militar para el desarrollo de los dos ejércitos. Entonces, lo que estamos viviendo en Corea, lo que hemos vivido, además de esta confirmación de este nuevo misil hipersónico de medio alcance, que es importante en sí mismo, es importante también por lo que nos dice del contexto general de la península coreana. Unos días antes, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos habían realizado ejercicios militares aéreos conjuntos, los primeros de 2024, y por cierto incluyendo bombarderos nucleares, bombarderos con capacidad nuclear. Previamente, Corea del Norte había hecho su típico lanzamiento de un misil por encima del espacio aéreo surcoreano cayendo hacia el Mar del Este, típico desde hace ya 2 años, y seguimos en esa lógica. Llevamos 2 años hablando de esto y no vamos a dejar de hacerlo porque es que es un escenario que poco a poco cada vez está en una escalada mayor. Las redes diplomáticas se caen, los acercamientos, las vías de acercamiento diplomático se caen. Hace poco teníamos la noticia de que se especulaba con algún tipo de reunión, de que pudiera haber algún tipo de reunión entre los altos cargos del Estado japonés y los altos cargos del Estado norcoreano. Eso en principio se ha caído, hay distintas versiones que plantean que ha sido Corea del Norte la que se ha bajado de la posibilidad de esa reunión y otras que plantean que ha sido Japón la que se ha bajado de la posibilidad de esa reunión, pero sea como sea, lo que tenemos es un contexto complejo, muy complejo, sobre todo por lo que decíamos siempre, y con esto termino mi alegato inicial, si se quiere, ¿no? Tenemos en el mapa del conflicto intercoreano
siempre lo planteo así, ¿no? Digamos, 5 actores. Japón, Estados Unidos, perdón, 6 actores. Japón, Estados Unidos, Rusia, China y las 2 Coreas. De esos 6 actores, hay 5 que tienen una posición sistemáticamente coherente. Es decir, que no se ve modificada cada 4 años o cada 5 años. Corea del Norte siempre tiene la misma línea, China siempre tiene la misma línea ambivalente, Rusia había tenido siempre la misma línea ambivalente, aunque ahora está mostrando acercamientos con Corea del Norte, Estados Unidos siempre ha tenido la misma línea de estar con presencia en el sur de Corea y plantear que el régimen o que el sistema norcoreano es una amenaza existencial para el orden internacional. Japón siempre había tenido una línea bastante similar a la de Estados Unidos. El problema era que Corea del Sur tenía importantes bailes en función de quién estaba gobernando. Cuando gobernaba la derecha coreana era una lógica de confrontación directa, incluso de momentos prebélicos. Mientras que cuando gobernaba el socioliberalismo, el centro-centro-derecha de Corea del Sur, teníamos una lógica más de ciertos acercamientos diplomáticos, que nunca podían culminar, porque en última instancia no ponían en duda la presencia de Estados Unidos en la península, pero que al menos reducían notablemente la tensión. Y esto además es que ha sido una constante durante los distintos gobiernos. En mayor o menor medida, cuando gobernaba Moon Jae-in, el anterior presidente, que era de la corriente de centro socioliberal, se reducen las tensiones. Anteriormente habían gobernado Park Geun-hye y Lee Myung-pak, que eran de la derecha coreana, y habían puesto a la península de Corea en niveles de tensión que no se habían quizá desde los regímenes militares surcoreanos. Previamente a ellos, Roh Moo-hyun y Kim Dae-jung, de la lógica del socioliberalismo, también acercando posturas. Y entonces, pues bueno, tenemos una semana importante por estos movimientos, por este nuevo misil que ha presentado Corea del Norte y porque estamos estamos a las puertas de las elecciones en Corea del Sur que nos van a dejar ver con cierta claridad cuál es la popularidad del gobierno de Yoon Suk-yeol antes de las elecciones de 2027, que parece que queda un mundo, pero que ya no queda tantísimo, no están tan lejos. Esa sería un poco la introducción de lo que está pasando en Corea. Puedo irme muy atrás, menos atrás, lo que Néstor y el chat a través de sus preguntas considere, que ya sabéis que aquí siempre respondemos a vuestras preguntas y más con estos temas que a veces es complicado, ¿no? Yo entiendo que encontrar información, pues en la mayoría de los medios, lo digo con orgullo, no tratan estos temas con la seriedad que lo hacemos nosotros. Gracias por la introducción, Edu. Se me había congelado justo un momento, espero que se esté oyendo bien. Sí. Ya sabes que podéis dejar todas las preguntas. Comentabas la importancia de varios actores, ¿no? En los últimos años, la guerra de Ucrania, la guerra comercial también entre Estados Unidos y China. Bueno, hemos analizado siempre, ¿no? O por lo menos es una posición que genera bastante consenso entre los internacionalistas, que vimos se están acelerando las dinámicas, ¿no? De multipolarismo, de la confrontación China-Estados Unidos, cada vez lo vemos en un mayor nivel, y Corea es quizá una de las zonas más sensibles donde esa gran confrontación entre China y Estados Unidos, el COVID, la guerra de Ucrania, la guerra comercial, ¿no? Pueden parecer que el COVID o otros acontecimientos no tienen que ver, pero todos tienen un eco en Corea, ¿no? Estabas hablando en particular de la ambivalencia china, de la posición de Rusia. ¿Cuál dirías que puede ser la posición de Estados Unidos, teniendo en cuenta bueno, que venimos de acabar un mandato de Joe Biden, que no ha sido, que ha sido también particularmente intenso con Corea, y que del otro lado tenemos a Trump, que ha optado por una retórica muy agresiva hacia Corea del Norte, pero que también vimos que al mismo tiempo protagonizó después ese famoso encuentro sin precedentes, ¿no? En el que se reunió con Kim Jong-un en una foto que no habíamos visto, ¿no? Con anterioridad. Sí, en la famosa cumbre de Hanoi, que es cierto que después no prosperó porque hubo fallas de comunicación entre el gobierno de Corea del Norte y el gobierno de Estados Unidos, fallas importantes, de hecho, que después funcionarios estadounidenses reconocieron que no debieron haber sucedido, ¿no? Que no había una tensión tan alta como para detener esas conversaciones. Pero sí, Estados Unidos tiene una posición que en realidad se adapta un poco al otro gobierno. Tiende a adaptarse al gobierno de Corea del Sur. Porque en última instancia los distintos gobiernos de Corea del Sur, aún con su diferencia en el trato hacia Corea del Norte, no tienen diferencias sustanciales con respecto a que Estados Unidos tiene que estar en Corea. Que el United States Forces Korea, que es la base militar estadounidense en Corea con 28.000 tropas, tiene que estar ahí. Que la zona desmilitarizada, la franja, esa gran franja que parte Corea en dos a 40 kilómetros de Seúl, tiene que estar ahí, no se puede levantar y que no puede haber reunificación entre el norte y el sur, salvo a la fuerza en el caso de una invasión del sur al norte, que ese es el planteo.
estadounidense. Ahora bien, la lógica de Trump, y antes lo planteábamos también en el directo con Pablo, aunque con otros temas, era, claro, con Trump es relativamente fácil adivinar qué es lo que puede hacer si gana las elecciones porque le hemos visto gobernar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que también le hemos visto hacer campaña. Y sabemos que miente durante la campaña. No lo digo, no lo digo porque los demócratas no mientan, ¿eh? Quiero decir, lo digo porque Biden ya está gobernando y evidentemente si vuelve a ganar, pues va a tener una línea de continuidad de lo que ya hay. Mientras que Trump se podrían esperar algunos cambios. Trump tiene claro que tiene que volver al Asia-Pacífico, que tiene que intentar abandonar el escenario ucraniano, o al menos es lo que plantea en campaña, por eso antes poníamos el matiz, vamos a ver si esto luego se cumple, que tiene que intentar abandonar el escenario ucraniano y delegarlo en los países europeos, completamente ya, y que tiene que volcarse en cierta medida en Oriente Medio con Israel, pero que cuanto antes termine ese conflicto, cuanto antes termine el conflicto en Oriente Medio, mejor para los intereses estadounidenses, porque en última instancia lo que quiere es volcarse en Asia-Pacífico, no por Corea del Norte. O sea, Trump el tema que tiene es que es consciente, correctamente consciente, además, de que el principal actor contrahegemónico a Estados Unidos es China. En última instancia. Porque sí, Rusia contrabalancea en el plano militar, por ejemplo. América Latina, en caso de que hubiera una ola de gobiernos de izquierdas, puede hacer un cierto contrabalanceo o incluso ir contra los intereses extractivistas de Estados Unidos en América Latina. India juega ahí un papel un poco raro en el que no termina nunca de confrontar con Estados Unidos tampoco, y además parece que Modi va a volver a ganar las elecciones en este año, que por cierto empiezan ya. Japón es un actor plenamente aliado con Estados Unidos. En fin, en última instancia el único actor que contrabalancea, que tiene el poder o que tiene la capacidad de poner en jaque el orden unipolar al que desea retornar a Estados Unidos es China. Y eso Trump lo entiende muy bien. Y Trump pone el foco en desestabilizar China. El horizonte de máximos de Trump como presidente sería forzar el colapso del sistema chino. Forzar el colapso de lo que el Partido Comunista de China a través de Deng Xiaoping diseñó en los años 80, que es esa especie de... Bueno, ya hemos hablado mucho del sistema chino, ¿no? Pero bueno, básicamente, para lograrlo, Trump tiene claro que tiene que volcar los esfuerzos en Asia-Pacífico, presionar a través del escenario taiwanés, presionar a través del escenario del ASEAN, presionar a través del escenario de los países insulares del Pacífico... En fin, presionar en todas esas zonas y presionar a través de la península de Corea. Pero no creo que Trump quiera... Sí. No, te iba a preguntar, Edu, que lo que pasa es que quizá esa presión que hemos visto desde la Guerra Fría hasta ahora y Corea como un punto de fricción con salvedades importantes, quizá la situación de Corea tiene poco margen de maniobra para escalar más. Es decir, hay un margen de escalada total, que sería la confrontación armada, pero hemos visto como bueno, la política estadounidense de sanciones se ha mantenido a lo largo del tiempo inalterada. Vemos aumentos o bajadas de retórica, vemos aumento de la tensión diplomática, pero no hemos experimentado cambios tan importantes en los últimos 10 años como sí que lo hemos experimentado respecto a Hong Kong, respecto a Taiwán o respecto a lo que puede ser el Mar del Sur de China, el despliegue de bases en Filipinas o en otras partes del Pacífico, ¿no? Es decir, quizá Corea del Norte, aunque tiene una retórica más vehemente en medios de comunicación, aunque llena más portadas, quizá tenga un margen de maniobra menor, ¿no? Es decir, el próximo paso que se puede dar es terrible y sin duda alguna es el escenario de mayor violencia que podemos imaginar a corto plazo. Si hay algún sitio que esté con una confrontación armada cercana, por lo menos por retórica, pues sería la península de Corea y después quizá Taiwán, ¿no? Pero quizá, como digo, en los últimos años vemos como, bueno, pues ahí ahora decías tú un pico de tensión, pero no sé si concuerdas en mi análisis o no, que hay un margen menor, ¿no? De lo que podemos esperar. Hay un margen menor, pero también por la correlación de fuerzas. Porque Corea del Norte, y esto hay muchos actores, entre comillas, hostiles, para que se me entienda, ¿no? Definidos como hostiles, que entendieron esto, yo creo, en parte a través de Corea del Norte, de que si tú te dotas de armamento nuclear, limitas totalmente la acción del otro actor. Es cierto que Estados Unidos tampoco tiene un interés profundo en hacer desaparecer a Corea del Norte. El escenario más favorable para Estados Unidos sería un colapso sin guerra del sistema norcoreano, un colapso interno. Un colapso político y social del sistema norcoreano que permitiese una reunificación, pero prácticamente por inercia, ¿no? Una reunificación del sur al norte porque el propio sistema norcoreano no diese más de sí. Como eso parece francamente lejos de ocurrir, porque Corea del Norte ha demostrado en los últimos años ser estable políticamente, relativamente estable económicamente y bastante más desarrollada militarmente de lo que muchos se atrevían a reconocer.
Como ese escenario del colapso norcoreano parece muy lejano, parece muy improbable, Estados Unidos apuesta por su segundo escenario más favorable, que es el statu quo en la península de Corea. Es decir, que siga la situación de tensión, que siga la situación de separación del Estado o del país coreano, de Corea como tal, la partición, para conservar esas tropas en la parte sur de la península que son estratégicas. Porque el United States Forces in Korea sí está enfrente de Corea del Norte, pero también está a 1000 kilómetros de Taiwán. Es decir, es una base importante en caso de que haya un conflicto directo con Taiwán. Está cerca de las costas de China, muy cerca de las costas de China. Está muy cerca de la frontera de Rusia con Corea del Norte. Muy cerca realmente. La península de Corea no es un espacio particularmente grande, geográficamente hablando. Entonces, si tú tienes tropas, si tú tienes bases en la parte norte de Corea del Sur, lo que significa es que tienes tropas con salida al mar Amarillo y con salida a través del mar y salida aérea rápida hacia la frontera de Rusia con Corea del Norte. Entonces, Estados Unidos no tiene ningún interés en ir a la confrontación directa con Corea del Norte. Corea del Norte tampoco tiene un interés en ir a la confrontación directa con Estados Unidos. Entre otras cosas porque lo que hemos visto en las últimas semanas, en realidad desde el 1 de enero, con aquella famosa declaración de Kim Jong-un frente a la Asamblea Popular Suprema, es que Corea del Norte ha asumido, y esto es una primera vez en la historia que sucede, es la primera vez en la historia que sucede, que el gobierno de Corea del Norte reconoce que la reunificación no es posible. No que no sea deseable, o no que no sea posible en el largo plazo, pero que ya no es posible hoy. Eso nunca había pasado. Y el hecho de que Corea del Norte reconozca que la guerra ya no es posible es porque definitivamente han adoptado una posición defensiva, que ya era defensiva en lo militar, pero que ahora es defensiva en lo diplomático. Y están reconociendo a Corea del Sur como un Estado y como un actor hostil, que es algo que nunca habían hecho. Entonces, efectivamente, si esto escalase más, sería una guerra total. Pero es que nadie quiere una guerra total en la península de Corea. Y esto hay que entenderlo. A nadie le beneficia en absoluto. O sea, Estados Unidos no quiere, y menos en el conflicto ucraniano y del Oriente Medio abierto. No tendría mucho sentido. Es cierto que ambos bandos dicen, cuidado, porque la situación en la frontera es muy tensa, porque si hubiera una bala que se cuela en el otro lado, o un tal o un cual, esto va a explotar inmediatamente. No es cierto. Es decir, ya hubo muertos en la isla de Yonpyong y no fue hace mucho, fue hace 10 años y no estalló una guerra. Ya ha habido alguna que otra escaramuza. Ya ha habido militares desertando de un lado a otro. Y no ha estallado la guerra. A nadie le interesa la guerra en Corea, pero el riesgo real de una guerra en Corea son los cambios políticos en Corea del Sur. Yo creo que ese es el factor fundamental. Había otra pregunta sobre otro actor. Ahora te quería preguntar. Tenemos elecciones la semana que viene en Corea del Sur y decías que, bueno, que ya la situación política limita un poco la importancia, ¿no? No vamos a asistir a un cambio trascendental en lo que ocurre en esas elecciones legislativas donde se renueva completamente el Parlamento. Te dejo esa pequeña pregunta por ahí, ¿no? Porque decías que va a ser importante la posición que adopta Corea del Sur porque vemos una continuidad política muy significativa en Corea del Norte, que como dices ha adoptado una posición más defensiva en lo diplomático y en lo militar. Y eso tiene una traducción inmediata ya en los ejercicios militares, en la retórica diplomática que están utilizando. Pero bueno, en Corea del Norte el margen de cambio es limitado, ¿no? Es decir, la semana que viene tenemos elecciones, lo que podemos esperar es que independientemente del equilibrio que haya, bueno, hay que verlo, ¿no? Pero estas elecciones no van a marcar un antes y un después, como decías, el cambio de dinámica, que Corea del Sur también haya adaptado una retórica más agresiva, es una dinámica que empieza hace algunos años, ¿no? Sí. Pero las elecciones parlamentarias no van a ser necesariamente un punto de quiebre en ese escenario de mayor crecimiento. Luego te pregunto también por Rusia cuando acabes con esto, que nos están preguntando por el chat. Lo respondo muy rápido. Sí, a ver, no van a ser un punto de quiebre por dos motivos. Para empezar, porque Corea del Sur es un sistema, en cierta medida, sí, es un sistema presidencialista, entonces estas elecciones no definen eso. Sí definen que Yoon Suk-yeol puede seguir teniendo un equilibrio un poco complicado o puede tener una mayor vía libre a sus planes, pero en un principio no debería alterar fundamentalmente la estructura del gobierno surcoreano. Y porque además en Corea del Sur no hay ningún partido que tenga una línea con respecto a Estados Unidos y a Corea del Norte que pudiera conducir a la guerra. O que podamos entender que nos pudiera conducir a la guerra con cierta rapidez. Eso no significa que el actual gobierno no pueda desarrollar tendencias que lleven a la guerra en la península de Corea, ¿eh? Que no se entienda mal, no lo estoy negando. Digo que tal como está hoy, parece poco probable. ¿Por qué? La línea general de los dos grandes partidos, del Partido Democrático y del Partido del Poder Popular, es
Uno de ellos, confrontar retóricamente con Corea del Norte y aceptar la presencia estadounidense en la península de Corea, pero sin llegar al punto de la guerra. Y el otro son acercamientos diplomáticos con Corea del Norte sin buscar la ruptura con Estados Unidos. Y ninguno de esos dos escenarios, ninguna de esas dos tendencias políticas nos llevaría a priori a un escenario bélico. Las dos líneas de Corea del Sur que nos podrían llevar a un escenario bélico son las siguientes. Partidos que planteen la reunificación con el norte en un sentido socialista, es decir, asumiendo la doctrina Juche de Corea del Norte para Corea del Sur. Ahora mismo no hay ningún partido en Corea del Sur que sea fuerte en ese sentido, entre otras muchas razones porque son ilegales, pero no solo por eso, porque tampoco tendrían apoyo popular. Pero tampoco hay ningún partido que plantee claramente que haya que hacer una invasión militar de la mano de Estados Unidos hacia el norte para reunificar la península de Corea por la fuerza, eliminando al sistema del norte. Hay sectores en el partido del gobierno, el partido del Poder Popular, que quieren esto, pero son sectores. El sector del presidente, hay que decir, en cierta medida, su ministro de Defensa también es de esta línea, pero no es una tendencia absoluta dentro del partido. Entonces, creo que lo que hay que observar para ver si vamos a una guerra en Corea en los próximos años es, primero, si el Partido del Poder Popular tiene la suficiente fuerza como para volver a ganar las elecciones en 2027, a pesar de estar cayendo en las encuestas su líder. Cierto es que no hay reelección, entonces no tendría por qué pesarle ese. Y en caso de que puedan volver a ganar las elecciones el Partido del Poder Popular, ¿qué sector dentro del partido se impone? Si se impone la línea militarista, la línea de los herederos ideológicos de los regímenes militares y la línea de la reunificación por la fuerza, es decir, invadir el norte, o si se impone la línea más liberal, conservadora y del nacionalismo surcoreano. Esto es una cuestión muy importante, porque ya hay sectores en ese partido que no son nacionalistas coreanos, sino nacionalistas surcoreanos. Veamos a ver cuál se va imponiendo, pero esa es la clave. Te iba a preguntar, Edu, también en relación con otros de los actores, decías que hay 6 grandes actores para entender las dinámicas que se viven en la península de Corea, más allá Corea del Sur, Corea del Norte y otros 4. Hemos hablado un poquito de la posición de Estados Unidos, que este año se enfrenta a unas elecciones donde podemos ver algo de cambio. También hemos tenido unas elecciones presidenciales en Rusia, donde, sin sorpresa, Putin ha sido reelegido. La posición de Rusia también ha estado caracterizada por una continuidad histórica significativa, ¿no? Desde que, bueno, hemos vivido grandes momentos importantes, ¿no? Con la Unión Soviética y una posición muy clara de apoyo. Después vemos la convulsión a finales de los 80, principios de los 90, pero Putin, una vez se restablece, mantiene un apoyo a Corea del Norte, bueno, con unas peculiaridades, pero hemos visto que la guerra de Ucrania, en buena medida, y el nuevo escenario, como decía yo, de aceleración de las dinámicas de separación, de disgregación económica, de bloques política, diplomática, es decir, como Estados Unidos y su dinámica de confrontación con China y con Rusia han acelerado todo, ¿no? Y yo creo que la guerra de Ucrania, el COVID y las crisis económicas han acelerado todas esas dinámicas, ¿no? ¿Cómo podríamos calificar la posición de Rusia? Porque aquí preguntaban, ¿la posición de Rusia puede afectar también a las relaciones con Japón? ¿Puede servir Corea del Norte para escalar la situación con Japón? Pero bueno, más allá o no de si tiene esa trascendencia, preguntaba Alex, también preguntaba por aquí Village, ¿cuál es el papel que está jugando Rusia? Y si creemos que a raíz de la guerra de Ucrania pueda tener un rol más activo o que le interese un apoyo más directo a Corea del Norte. Pues eso es lo que está sobre la mesa. Eso es lo que está sobre la mesa. Yo creo que a Rusia en el largo plazo le interesa una relativa normalización de Corea del Norte. Porque Rusia ha visto la capacidad militar de Corea del Norte y la capacidad de suministro de municiones que tiene Corea del Norte. Y yo creo que ni Rusia se esperaba tal cantidad. O sea, el apoyo de las municiones norcoreanas a Rusia en la guerra ha sido enorme. Enorme. Perdona, aquí, por hacer un inciso, sí, que se especuló mucho. Cuando se hablaba de si Rusia recurría a Corea del Norte o no para el acceso a armamento, que al principio se hacía había una cierta duda, pero luego Putin materializó ese acercamiento y lo hizo público y visible, ¿no? Es decir, realmente sí que estamos viendo que la capacidad militar de Corea del Norte, que es opaco el seguimiento interno que se puede hacer, pero estamos viendo como la capacidad de exportación de armamento, pues no es que se haga de manera secreta, sino que a raíz de la guerra de Ucrania se ha puesto de manifiesto y Putin no ha hecho un esfuerzo por ocultarlo, por lo menos no después de ese primer intento, ¿no? Se especuló mucho en los primeros meses, pero ya hemos visto como sí, porque es un tema que se discutió mucho, ¿no? Entonces sí que hay una relación comercial en materia armamentística entre Rusia y Corea del Norte que se ha hecho pública y que está permitiendo conocer mejor la capacidad armamentística de Corea del Norte, ¿no? No hay un reconocimiento explícito
pero tampoco ya hay un esfuerzo por negarlo. Las evidencias son claras en el campo de batalla en Ucrania y la reunión de Kim Jong-un y Vladimir Putin en un cosmódromo en el Oblast de Vostochny va en la dirección de confirmarnos eso. Y otros ejemplos. O sea, es que hace muy poquitos días Rusia, después de años y años votando a favor, vetó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se renovara el mandato del panel de expertos que se encarga de supervisar, dentro del comité, se encarga de supervisar el cumplimiento de las sanciones sobre Corea del Norte, las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este cambio, en cierta medida, de una votación que era burocrática, ya era un mero trámite desde el año 2006 creo que se funda el panel de expertos o por ahí, simplemente se votaba casi por inercia, vale, renovamos un año el mandato del panel de expertos, no tiene más. Y Rusia este año ha votado en contra, lo ha vetado. Entonces no se va a renovar el panel de expertos que supervisa las sanciones sobre Corea del Norte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso es un gesto de Rusia a Corea del Norte. Eso es un intento de normalización. Es Rusia cambiando el discurso, diciendo literalmente que le parecen injustas las sanciones, que van en contra del pueblo norcoreano y que se basan en mentiras infundadas por Estados Unidos. O sea, esto está dicho por Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace días. Eso es un cambio de postura clarísimo. Rusia está intentando normalizar a Corea del Norte, está intentando ser su puente para la normalización ante la comunidad internacional. Sobre todo ante aquellos estados hostiles, Rusia, Irán, Nicaragua, Venezuela, todos estos países que si bien no eran Corea del Norte, que vivían en el aislacionismo básicamente en términos internacionales, sí eran confrontativos con Estados Unidos. Y Rusia quiere intentar que Corea del Norte pase a jugar un poco ese papel. Sí, con sus particularidades, pero que al menos se integre en el bloque de los antiestadounidenses, ¿sabes? Porque es que no estaba ni integrado ahí, estaba por fuera. ¿Qué es lo que pasa? Que en cualquier caso, con relativa movilidad, pero a todos los actores les interesa este contexto. A China le interesa tener un tapón en su frontera con Corea del Sur. Le interesa mucho. Y además le interesa tener a una especie de punta de lanza cuya alianza no es tal, la alianza China-Corea del Norte no existe, pero sabe China que comparte con Corea del Norte la lógica del antiimperialismo estadounidense y de que puede, en cualquier caso, si existiera algún tipo de posibilidad de que estallase un conflicto directo en Taiwán entre Estados Unidos y China, que China le pudiera decir a Estados Unidos, cuidado, porque esto que vas a hacer en Taiwán, en Corea del Norte, se va a interpretar como una agresión, como una futura agresión a Corea del Norte. Y a Rusia esto también le interesa. Le interesa que Corea del Norte esté ahí, de la misma forma, como una punta de lanza. Lo único que la vinculación entre Rusia y Corea del Norte que hay ahora es mayor a la que hay entre China y Corea del Norte por la vinculación militar de Corea del Norte en la guerra en Ucrania. Entonces, el interés compartido por la existencia de Corea del Norte entre entre Estados Unidos, China y Rusia es lo que permite esta situación, pero eso puede cambiar. Vamos a ver hasta dónde llega Rusia. Estamos viendo los primeros pasos, pero vamos a ver hasta dónde llega Rusia en su intento por normalizar a Corea del Norte. Porque eso va a ser importante. La de las sanciones, además, Rusia lo comparte. Rusia ha sido un receptor de sanciones en los últimos años, un fuerte receptor de sanciones en los últimos años, y también el hecho de impugnar las sanciones sobre Corea del Norte o empezar a impugnarlas es una forma de impugnar las sanciones sobre sí mismo. Entonces se está empezando a ver lo que digo, una coincidencia de intereses entre Rusia y Corea del Norte. ¿Hasta dónde va a llevar? No lo sabemos, porque sabemos que Corea del Norte en su diplomacia no sería la primera vez que corta de golpe o que se corta de golpe, suele ser dual, ¿no? Eso es una cuestión de doble sentido, que se corta de golpe unos acercamientos diplomáticos en los que está involucrada Corea del Norte. Entonces vamos a observar, pero Rusia está llamada a jugar un papel central en la normalización de Corea del Norte. Y Corea del Norte puede estar llamada a pasar a formar parte de un grupo más amplio, que no sea solo Corea del Norte. Y hablando del otro actor, del otro gran actor que nos queda, ¿no? Hemos hablado brevemente del contexto que viven las dos Coreas, de esa dinámica de escalada que sufren, hemos hablado de Estados Unidos y las elecciones, estamos hablando de Rusia y esa conjunción de intereses que hay ahora mismo y que llevan a que el Kremlin pueda tener una dinámica de intentar normalizar y de tener pues una agenda común más intensa con Pyongyang. ¿Qué podemos esperar de Japón? De China, que nos preguntaban aquí, bueno, sobre todo había algo de debate por la cuestión de Taiwán, pero China es un actor con una continuidad política importante y que también tiene una política respecto a Corea bien definida, teniendo
a Xi Jinping al frente del poder y esperando que no haya ningún cambio a medio plazo, a corto plazo, ¿cómo podríamos definir la posición que está teniendo China y qué papel está asumiendo en esta dinámica, ¿no?, actual que estamos viendo, en el que está escalando el conflicto y en el que recordamos que tiene frontera, ¿no? Es el único país con frontera terrestre directa, ¿no? Entonces es un gran interesado y además también por la dimensión económica del conflicto, que si alguien lo vive de cerca, pues es fundamentalmente también ella, ¿no? Sí, y Rusia. Rusia tiene una pequeña frontera con Corea del Norte también, en el extremo... En el eh, extremo este, ¿no? sí, en el extremo noreste de Corea del Norte. Pero es pequeñita, pero sí, existe esa frontera. Es una frontera, de hecho, compartida. Hay un triángulo Corea del Norte, Rusia, China. Que si lo vieran algunos ideólogos, si algún día pisan ahí algunos ideólogos estadounidenses, yo creo que no lo podrían soportar esas tres banderas juntas. Pero bueno, sí, la posición de China, además, no hace mucho que tuvimos el Congreso del Partido Comunista de China, ¿no? Congreso Central del Partido Comunista de China. Entonces, sí, la continuidad está asegurada. Además, en su momento ya os contábamos que de ese Congreso salió un reforzamiento que no esperábamos hasta tal punto del liderazgo de Xi Jinping y del grupo de Xi Jinping, a tal punto que se termina la política del faccionalismo en el Partido Comunista de China. Entonces estamos en un escenario de solidificación de la línea general de Xi Jinping dentro del Partido Comunista de China y como director general de la República Popular de China. Y en ese sentido, su mirada con respecto a Corea del Norte, lo que planteo, ¿no? Es una mirada ambivalente. Reconoce no lo reconoce, ¿no? Externamente, pero es evidente que China entiende que es importante para ellos la existencia de Corea del Norte, como digo, en el sentido de un tapón y de una amenaza indirecta que puede hacer a Estados Unidos, lo que he dicho antes, ¿no? Cuidado con atacar Taiwán, porque esto Corea del Norte lo puede asumir. Lo puede asumir como una agresión y Corea del Norte tiene armamento nuclear y puede llegar a Los Ángeles y puede llegar a Seúl y puede ser aquí una movida importante. Ahora bien, en lo que respecta a las relaciones bilaterales, son unas relaciones frías. La relación entre los dos partidos, el Partido Comunista de China y el Partido del Trabajo de Corea, quizá no es tan fría, en un sentido casi folclórico, de que se hacen homenajes a los voluntarios chinos que lucharon en la guerra de Corea en el bando norcoreano, se dan felicitaciones mutuas permanentemente, pero no hay un vínculo orgánico, no hay una alianza estratégica entre China y Corea del Norte. Es cierto que el vínculo económico que tiene Corea del Norte con China es el mayor vínculo económico que tiene, tema de turismo, cuestiones así, pero no hay una vinculación estratégica, ni mucho menos, ni muchísimo menos una alianza. Nada más lejos de la realidad. China va a seguir jugando con esa ambivalencia, en la cual ni presiona ni deja de presionar. Cada vez que hay una escalada en la península de Corea, lo que viene a decir China es: relajaos todos. Es decir, le critica los movimientos militares conjuntos de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, critica la presencia estadounidense en Corea del Sur, critica los lanzamientos de misiles de Corea del Norte, critica la proliferación nuclear de Corea del Norte, lo critica un poco todo. Entonces juega esa ambivalencia. El otro día, por ejemplo, en esa misma votación que digo que Rusia ha vetado esa renovación del panel de expertos que vigila las sanciones sobre Corea del Norte en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China se abstuvo. No votó en contra ni vetó, simplemente se abstuvo. Una votación en la que todos votaron a favor, los 3 miembros permanentes, los miembros temporales, salvo la abstención de China y el veto de Rusia. Entonces tiene una posición básicamente ambivalente, entiende la importancia que para China juega la existencia misma de Corea del Norte, tal como es Corea del Norte, pero no se vincula, no se liga a Corea del Norte, pero bueno, porque también es la posición de China con muchísimos actores. De hecho, aliados con los que tenga un papel prácticamente de filial, por así decirlo, hay muy pocos. Se me ocurre Laos, por ejemplo, y no sé, es que no se me ocurren mucho más actores que tengan esa vinculación con China, tan intensa. De hecho, te diría que solo Laos. No estaría mal escribir algo sobre Laos.